Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos a este su programa Debates al Día, hoy con un contenido muy interesante para todos ustedes, agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo la oportunidad que nos da de llegar a todos sus hogares, dándole las buenas noches a mi compañero José Luis Mendoza. Hola, ¿qué tal? El saludo cordial. Bienvenidos un martes que sabe a lunes. Lunes disfrazado. ¿Verdad que sí? Entonces, más bien marrón, le dicen es en un mi pueblo. martes, un martes, Sí. porque hoy la semana inicia una semana laboral de 4 días, entre comillas. Doctor Elcido Díaz. Buenas y Herodes. noches. Buenas noches, amables televidentes. Contento una vez más de estar con ustedes aquí. Un día más, así como lo he dicho, un fin de semana largo, de mucho asueto, para otros de mucho descanso también y de compartir familiar. Y sobre todo de turismo interno, porque después de mucho tiempo exigiendo mi visado para la hermana República de Montecristi, me lo expidieron. Tuve que llevar las cartas de Elcido Díaz, de Amado, de Herodes, de todo el mundo. Y finalmente me expidieron el permiso para ingresar a una de las sierras de fuera de broma de las zonas más bellas de nuestro país. O sea, mi admiración para los municipios de Pepillo Salcedo, Manzanillo, sobre todo la colonia Carbonera, esencialmente de municipios que se mantienen muy limpios. Me encantó de Manzanillo, debo decirlo al aire, la conservación de gran parte de ese legado arquitectónico único. En la única región del país donde las casas de piedra con mortero se construyeron, es probablemente esa. Y por un tema climatológico, se parece mucho a mi Azua natal. Las dos provincias más calurosas del país son Montecristi y Azua. El tema de la sal también es común, ambas partes, el cambrón, hay una flora muy común, el morro. Señores, yo estuve ahí con mi familia, lo disfruté. Vale la pena. Nada es lejos en este país, olvídense de eso. Sí. Aquí usted lo más que puede recorrer de una punta a otra, de Bánica a Punta Cana, o de Punta Cana a Manzanillo, son 4 o 5 horas. El que no ha estado en Estados Unidos, ha pasado 24 horas consecutivas detrás de un guía, no va a entender la referencia, pero aquí no hay nada lejos. Coja su vehículo, échele gasolina, Ángeli, y haga turismo interno, que no se va a repetir, se va a acordar de nosotros. No, hay que recorrer. Verdadera belleza. Pero mire los temblores en Montecristi, ¿no lo sentiste? Yo ni cuenta, me estaba durmiendo. Mira, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi grupo RH31 de Reingeniería Humana. Tuve la oportunidad de compartir este fin de semana en un entrenamiento sobre liderazgo al más alto nivel, así que les recomiendo a todos los dominicanos y todos los líderes, todos los profesionales que participen. Saludos para el grupo RH31. 31, mira, sí, y también yo asumo ese saludo. Después preguntan que por qué Angelis avanza. Porque buena música, eso no, porque los días libres se los invierten en capacitación. Un fin de semana completo, intenso, pero valió la pena, de verdad. Voy para el segundo nivel. Pero también quiero dedicarle este programa a mi compañero Valentín Medrano, que está esta noche en este programa. Señores, nuestro estudio se engalana. Está coproduciendo. Se engalanan y es nuestro coproductor esta noche. Valentín, gracias por venir. Lo extrañábamos bastante. Ya para que la gente tenga una idea. Coproductor, no. Valentín es tan fiel y tan leal con este programa que aún está en una incapacidad física, está aquí. Para que los dominicanos entiendan en términos aplatanados cuál es la función aquí del doctor Medrano. Él está detrás de las cámaras sosteniendo las cartulinas, las chuletas. Para que podamos leer los temas. Sí. Es un teleprompter manual, ¿verdad? Que tenemos, así que gracias. No, Valentín de verdad que es una persona extremadamente importante para este equipo, así que pronto lo vamos a ver por acá debatiendo los temas con nosotros. A mí me encanta debatir con Valentín. Valentín nunca está de acuerdo con lo que yo estoy a favor y todavía yo pueda tener la razón y Valentín lo va a debatir. Eso es democracia. Y le prometemos a Valentín que Amado se va a portar mejor. Mira, y ya para entrar a los temas quiero hablar sobre la situación de Pablo Ros. Señores, hoy le dieron 3 meses de prisión preventiva para la cárcel modelo de Najayo, porque el juez de atención permanente entendió de que las pruebas aportadas por el Ministerio Público correspondían para mantener a Pablo Ros
dentro de la cárcel. Mientras tanto se investiga el caso. Es una lástima que se hayan destapado estos temas, no solamente con Pablo Ros, tenemos varios temas de personalidades importantes y yo sé que se van a seguir destapando porque es una cultura en la República Dominicana ver personas con un mínimo de poder o con un cierto de poder que a veces se dejan llevar por la lujuria, por el momento y no saben el daño que pueden causar. Así que yo le hago un llamado a todas las víctimas que también denuncien estas malas prácticas. Aquí no podemos tapar la verdad, aquí debemos declarar y confesar estos hechos que son muy bochornosos y solamente así podemos desarrollarnos y podemos crecer como país. Usted ha sido acosada, usted ha sido violada, usted debe denunciarlo y la justicia hará su trabajo. En un Estado de Derecho se supone que todo el mundo está al alcance de las consecuencias de los actos que son comprobables, pero también está al alcance de las garantías que la ley tiene para la víctima, para el presunto culpable o en este caso el acusado, el imputado de los hechos. Todas esas cosas deben mantener un equilibrio para que ciertamente, insistimos, el Estado de Derecho se fortalezca. Acompaño a D'Angelis, acompaño a todas las mujeres, acompaño incluso a los hombres que estamos de acuerdo con el hecho de que tiene que generarse una cultura donde la denuncia sea posible, no importa el lugar que ocupe la persona a la que se le imputan los hechos en cualquier escala de poder, no importa si es mediática, si es política, si es económica. Y también al mismo tiempo sostenemos que ese Estado de Derecho que también dispone de garantías no abandone a nadie independientemente también de esas cosas. Y hacemos ese aclarando porque yo sé que cuando uno reclama el cumplimiento, sobre todo del debido proceso, no es popular. Sobre todo en los casos donde hay reacciones masivas, uno tiende a perder popularidad, a no ganarse el aplauso, cuando recuerda que incluso ese acusado hay que probarle los hechos, hay que correr un sinnúmero de puntos importantes. Y lo digo porque alguien me decía, una compañera que tengo me dice muy a menudo, Elcido y Herodis, además de Angeli, que son abogados, me dice, no es una hija tuya la que está haciendo la acusación, y yo siempre le respondo, no es un hijo tuyo el que están acusando. Es bueno también recordar que la justicia finalmente es una balanza, sí. Y el equilibrio es importante. Y es una espada de doble filo. El principio de inocencia consagrado en la propia Constitución de la República me permite a mí ser un tanto cauto, un tanto cauteloso, valga la redundancia, porque, como dice José Luis, si bien es cierto que se trata de una joven, que jamás de los jamases nosotros vamos a justificar ninguna acción fuera de lo que es el buen comportamiento, pero hasta tanto él no sea objeto de una condena, evidentemente que le favorece el principio de inocencia. Y por eso nosotros pretendemos en esta ocasión ser un tanto cuidadosos a la hora de externar juicio. Sin embargo, reitero, jamás de los jamases justificaremos una acción que no se corresponda con los valores éticos. Jamás, ¿no? Esta cosa yo lo veo como un ejemplo. O sea, pienso que para muchas personas, quizás hasta como nosotros, de algún modo que estamos aquí en el medio, esas cosas llaman a reflexión. Deben llamar a reflexión a nosotros, a los hombres, en sentido general. Porque la verdad que uno ve que acciones como esta pueden terminar con grandes historias de éxitos en muchos casos. Verla de este comunicador, quizás una persona que viene desde abajo, construyendo una historia, construyendo unos perfiles de grandeza y quizás de gran hombre, que en los medios, como para muchos, pues él quizás lo era, con ciertas situaciones quizás conflictivas muchas veces, pero perfecto, él tal cual es. Sin embargo, ver todo esto quizás caerse, ¿no? Por una acción de este tipo, valerosa y dañina al mismo tiempo, viniendo y viendo a la acción a dónde se generó, pero que bien debe llamar mucho a la reflexión a los hombres y quizás hasta a las mujeres, porque las violaciones, los abusos pueden venir tanto de hombres y de mujeres, aunque generalmente vienen más de los hombres. Debe llamar perfectamente a la reflexión y ver que lo que se construye para conservarse debe conservarse en la buena acción, en el cuidado de no caer en esta trampa. Estas trampas muchas veces y estas tentaciones que la vida alguna vez nos juega a nosotros un mal papel.
Lamentamos que sea un comunicador de estos niveles, que llama mucho la atención y que obviamente se hacen noticias, que muchas de estas situaciones se dan en casos donde muchas veces nadie le llega a saber lo que se están dando. Así es. Pero hoy por hoy, hay una fiscalía, hay los medios de comunicación, hay una prensa, hay una sociedad que está mirando estos hechos y lo está castigando. Y así debe ser, porque no hay forma en que casos tan tristes, tan lamentables y tan dolorosos para las familias que padecen esta situación, sobre todo para la persona directa, el niño, la niña que sufre una situación de esta, pues no pueden quedarse en el aire sin consecuencias. Así es, mira, Herodis, nosotros entendemos que es uno de muchos casos que pasan a diario en la República Dominicana, y es porque nosotros tenemos una cultura tan machista de agresión hacia la mujer, de agresión hacia los niños, y es lo que te decía, que cuando una persona siente un mínimo de poder o un máximo de poder, cree que tiene a Dios en las manos y puede hacer y deshacer en contra de quien sea. Nosotros nos preguntamos, ¿qué nivel de maldad y de problema mental puede tener una persona en su alma, en su cabeza, para hacer un daño de esta magnitud? Dañar una niña, dañar una familia, dañar una sociedad, porque esto es un problema social, esto es un problema que nos afecta a todos. ¿Qué tanto puede tener esta persona en su cabeza para hacer un daño así? Es algo que ciertamente debe llamarnos a reflexión, y todavía estas personas que tal vez no se han destapado y que estén haciendo lo mismo, reflexionen un poco, porque tarde o temprano se va a saber. Sí, porque esta es la sociedad, lamentablemente, de lo que trasciende y de lo que no trasciende. Así es. Bueno, de lo que se conoce y de lo que no se conoce. Sobre el tema que trasciende. Pero hay que creer en la humildad, señores. Es que hay gente que lamentablemente le caracteriza la soberbia. Y entonces, aquí tengo que traerla a colación al único que puede, al único que castiga y perdona, al gran poder de Dios. Señores, es que Dios lo ve todo. Y resulta que en caso particular, extremadamente lamentable como este, hay que decirle a la sociedad que ahí está una fiscalía, ahí hay un ministerio público eficientísimo, ahí hay un ministerio público que está al acecho de cualquier ilícito penal, pero también ahí está el gran poder de Dios, que lo ve todo y que lo observa todo, pero que lo castiga todo cuando tiene que ser, y que también lo perdona todo cuando las circunstancias lo meritan. Yo lo que quiero apuntalar la idea, y Herodis lo dejó muy claro, de la dificultad que se tiene en una época como esta, por muchas razones, de ocultar hechos como ese. Yo quiero, en una semana donde se ha atacado mucho a las redes sociales, algunos periódicos y algunos comunicadores, en todo el derecho que les corresponde, que les asiste, se han dado la tarea de citar aquella frase de Umberto Eco, el fenecido premio Nobel italiano de literatura, de que las redes le han dado voz a un sinnúmero de idiotas. Humberto Eco sabía más que yo de literatura, no tengo ninguna duda, pero probablemente Umberto Eco valoraba menos que yo la libertad individual. Y ahí es donde, con premio Nobel o sin él, yo le doy toda cabida a un elemento, una herramienta que, aunque tiene excesos que no son los mejores, es cierto, tiene virtudes implícitas. El simple hecho de que un ciudadano hoy pueda agravar una injusticia, sí, viralizarla a través de estas herramientas y permitir que llegue a donde antes no llegaba, ha dado la voz de alarma de un montón de abusos. Abusos que siempre existieron, sí, pero que antes no se socializaban. Así. El hecho de que la sociedad pueda reaccionar de ciertas formas y pueda generar la presión mediática, que es un brazo de la presión social, no lo olviden, muchas veces criticamos, y tenemos toda la razón del mundo, en que hay un populismo penal que muchas veces obedece a ese principio de la presión. No. La presión se tiene que hacer para que las cosas se hagan bien. Una de las cosas que más me gusta de la Constitución de los Estados Unidos, un texto que yo siempre he considerado es de los más preclaros que hay en la historia humana, es el hecho de que una de sus enmiendas dice que el pueblo norteamericano tiene derecho a hacer presión. Es lo que le da base al lobismo como institución legal. Usted va a la ciudad capital de ese país, en Washington, y se topa con la oficina de los lobistas agrícolas de Oklahoma. ¿Por qué? Porque ahí vive un montón de gente de eso, tiene que defender sus derechos, y tiene una oficina ahí para hacer presión el día que toque conocer hechos que puedan afectar a los individuos que viven de eso. Y eso está bien, y se hace de manera limpia, clara, se conocen las finanzas de esos grupos. ¿Cuál ha sido el problema en las sociedades que no reconocen ese derecho? Que el lobismo igual se hace. ¿Cómo? Oculto. La corrupción. Entonces, eso es lo que pasa. Yo quiero celebrar que la brecha digital siga disminuyendo
Y que este aparato, que era un lujo en los años 90, yo recuerdo una vez cuando mi papá tuvo su primer Nokia, que había incluso una oferta de que si lo compraba con ciertas condiciones, hasta se ganaba un crucero, porque era era una cosa tan de élite que impedía que cualquiera lo tuviera. Hoy usted para un triciclero y le puede preguntar por su celular, así el que tenga no sea moderno. La masificación de estas tecnologías no tiene necesariamente todas sus consecuencias son positivas, pero yo creo que la mayoría lo son, y una es esa, la capacidad de ahora tener esas herramientas de presión. Yo quiero agregar ahí, compañeros, que hay algo que para mí es importante, y es que la sociedad está viendo que el Ministerio Público en ese aspecto funciona. Tiene que ser. Aquí está funcionando, señores. O sea, aquí estamos diciendo que la justicia para personas que abusan de los menores, aquí es funcional. O sea, aquí, y eso es lo que está ayudando a que hayan cada vez más denuncias de esos hechos. ¿Por qué? Porque se entiende que al momento de denunciarlo va a encontrar respuesta. Aquí recordemos que había 1000 acciones de ese tipo y se denunciaban, y la misma influencia política de otro tipo. Aunque hay casos por ahí que la política ha incidido para también no crear acciones a través de los ministerios, porque no es que no se cuecen agua aquí hay de todo. Aquí escuchamos casos recientes, no de mucho tiempo, de figuras políticas, y no se ha hecho nada, no ha pasado nada. Y es Mira, producto de esa situación también. nosotros vamos avanzando ciertamente en cuanto a lo que son las denuncias del Ministerio Público, y solicitamos que caiga todo el peso de la ley en tanto se pueda demostrar el nivel de culpabilidad. Nosotros vamos a una pausa. Al regresar seguimos con más temas aquí en Debates al Día. La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de ley que declara el 23 de septiembre de cada año como Día Nacional del Pelotero Dominicano. El hemiciclo aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que deroga el artículo 165 de la Ley 821 de Organización Judicial y la Ley 1021. También se aprobó en primera lectura la ley que crea el Colegio de Abogados. Esta pieza volvió a la Comisión de Justicia. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, expuso sobre el 55 aniversario del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Que junto con otros insignes dominicanos y dominicanas abonaron el terreno para que hoy nosotros estemos disfrutando de una democracia que nos ha costado a todos y a todas mucho sacrificio. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza.
regresamos con su programa Debates al Día. José Luis, Dangelis, Herodis y amables televidentes, el viernes nosotros resaltábamos el estilo sosegado, ecuánime, sereno, hombre de buena formación en Ricardo, el presidente de Fenatrado. Y apostábamos incluso a que antes de la hora límite él asumiera una postura en favor de la paz del país. Pues se produjo una reunión con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y ciertamente así pasó. Eso produjo un levantamiento del paro establecido. Pero la antítesis de Ricardo, el de Fenatrado, y lo digo con toda responsabilidad, es Juan Ubiere, que no tan así y que en la forma en que se produjo el caos, el paro en el transporte en el Gran Santo Domingo, evidentemente que encerró un criterio de premeditación. De manera deliberada se planificó para generar el caos, por cuanto en la sociedad dominicana se desconocía que hoy, iniciando esta semana laboral, se produjera esta situación de extrema dificultad para los dominicanos y las dominicanas que se dispusieron a ir a su trabajo, que se dispusieron a cumplir con compromisos que tenían previsto para el inicio de esta semana laboral. Y en síntesis, señores, lamentablemente, el sin alma, como diría una bachata por ahí, de Juan Luis Rodríguez, el sin alma de Juan Ubiere fue el protagonista del gran caos que se produjo en el Gran Santo Domingo. Así es, mira, ciertamente un golpe bajo a nuestros trabajadores, a aquellas personas que se levantan para ir a su trabajo, para el día a día. Pero él dice en declaraciones, una rueda de prensa, de que esto fue un simple calentamiento, o sea que están dispuestos a seguir llevando esto hasta las últimas consecuencias, sin pensar en en el daño que le puede hacer a su principal activo, que son estos trabajadores, estos clientes que se levantan en la mañana. Vamos a ver qué va a pasar en algún diálogo que haya entre sectores del gobierno y Juan Ubiere, pero vemos que los ánimos están un poco caldeados y en una ocasión habíamos dicho que ellos estaban tranquilos. Ahora, por las alzas que han tenido los combustibles, ese es ahora mismo la excusa para provocar todo este caos en nuestro país. Rodi, ¿qué te opinas? Quiero oír tu opinión. No, la mía es sencilla. Claro, me afecta y reconozco como los ciudadanos de a pie, ¿no? Sí. Situaciones como esta, pues, para llegar a sus labores y eso se ven afectados fuertemente. Ahora bien, aquí hay dos aspectos que yo quiero analizar en ese sentido. El primero es el mensaje que deja esta situación. Aquí los transportistas, ¿no?, se reúnen con el gobierno y demuestran que son capaces de doblar el pulso al gobierno cuando ellos se acuerdan. O sea, entonces yo quiero ver aquí el mensaje que manda eso también a la sociedad, de que hay que empoderarse, hay que agruparse, hay que exigir en equipo para conquistar cosas. Lo que entonces esta sociedad está haciendo falta. Ellos están haciendo un ejercicio de empoderamiento democrático, de derecho, reclamándole al gobierno en las alzas de los combustibles y que evidentemente su sector se está viendo afectado. Es verdad que esto puede terminar y esos derechos afectan a la sociedad. Sí, pero la sociedad también debe entonces empoderarse y exigir esos derechos que están exigiendo ellos como transportistas. Ahora bien, ¿qué exigen ellos? Es al gobierno que le están exigiendo, no a la sociedad. Ellos, de hecho, ellos dicen que no quieren aumentarle el pasaje y están pidiendo al gobierno que no siga aumentando los combustibles. Señores, les reclamo que le hacen los transportistas de que se modifique la ley de hidrocarburos, desde que se revise esta ley y se le establezcan condiciones, mejores condiciones, que no se viven poniéndole impuestos a los combustibles, beneficia también al pueblo. A ese que ellos lo dejaron a pie hoy, una decisión de ese tipo del gobierno también va a beneficiar al pueblo. Ahora, yo creo que nosotros como sociedad, el pueblo también debe empoderarse y venir a exigirle al gobierno y no dejar que solo los transportistas sigan a su manera, y una manera que de algún modo nos afecta,
pero que también nosotros busquemos nuestra manera también de ser parte de eso. Hoy yo vi en Argentina un paro justamente que se dio pidiendo algunas reformas fiscales que le están poniendo Macri allá y un acuerdo con el Fondo Monetario y eso. Señores, y la sociedad argentina, en ese paro que se hizo, usted no se veía una sola gente en la calle. Más de 13 millones de personas se movilizan a nivel de transporte público y no había una sola en la calle buscando transporte. O sea, una sociedad empoderada, participativa. Entonces aquí en Dominicana, República Dominicana, esta sociedad, problemas como estos que le está generando el gobierno, porque es el gobierno que lo genera, no necesariamente los transportistas. Entonces debemos empoderarnos y participar y buscar soluciones también de unidad para que el gobierno definitivamente tome decisiones sobre esto. Bueno, de verdad que es muy sustancioso los comentarios de nuestros compañeros. Yo quiero resumir un concepto que me van a escuchar decirlo mucho acá en este espacio y precisamente por esto es Debates al Día. Y es bueno que la gente entienda que la solución a la inmensa mayor parte de los problemas está en el poder del individuo, el individuo concientizado, capaz de entender su rol como ciudadano. De usted entender sus derechos, al final todos los derechos son individuales, la suma de los comportamientos positivos, entonces genera una colectividad fuerte. Señores, la libre empresa, ¿en qué se basa? En el principio de que usted hace una inversión de capital, se arriesga en una actividad que vende un bien o da un servicio, y el cliente elige sobre qué base, la conveniencia. Me sale más barato o al mismo precio me da valor agregado. ¿Usted se imagina que el transporte masivo en la República Dominicana obedeciera ese concepto y no al monopolio ilegal que actualmente tiene? Donde usted, entre varias opciones, pudiera decidir la que mejor le amolda a su bolsillo y horario. Que usted tuviera un servicio de autobuses que cubriera la ciudad completa, de varios suplidores, que usted tuviera el metro, construido por el Estado, pero preferiblemente, ¿por qué no?, operado incluso por un operador privado, y usted tuviera la posibilidad de decir, no, lo que me conviene es coger un taxi, un Uber, un Cabify, o no, me voy hoy en los autobuses. Probablemente no hiciera falta lo que hoy ocurre. ¿Por qué ocurre esto? Porque hace muchísimo tiempo el Estado como ente regulador se apartó y le dejó el escenario a un grupo de gente que primero no es sindicalista hace mucho. Sindicalistas no son. No es un gremio. Porque lo que Ricardo Santos, el señor Ricardo Santos, que es diputado por cierto, estaba negociando en el Palacio Nacional, no eran mejores condiciones para los choferes, mal pagados por cierto, la inmensa mayoría, explotados, sino para los dueños de los camiones que son, adivinen qué señores, empresarios. La diferencia entre esos empresarios nuestros y los empresarios de Canadá, que son dueños de camiones que llevan mercancía de los puertos a los lugares de distribución, es que en otros lugares hay una competencia. Y yo como empresa, si me conviene la empresa de Élcido sobre la de Herodis, decido contratar la de Élcido. Aquí te bloquean los caminos, te hacen un boicot, gente armada, te meten una turba y con la amenaza de hacerle daño a la propiedad pública y privada, todo el mundo cede. Aquí hay aquí hay jurisprudencia, para decirlo en un solo elemento. Aquí hay sentencias, y varias, son unas cuantas, que hace muchísimo tiempo hacen constatar el principio de la libertad de empresa en este país. Vaya usted a ver quién las cumple. El Estado tiene que ser llevado a su propia legalidad. Y estos individuos que son empresarios, y que atención, yo defiendo su derecho a hacerlo, soy el primero que lo hace, pero a ellos no les interesa presentarse como empresarios. Uno de ellos, y ahí lo vieron, decide disfrazarse detrás del Che, de una proclama y unas cuestiones, como un supuesto luchador. Usted puede ser luchador en su tiempo libre, a mí no me importa, ese es su derecho democrático, pero usted es un empresario. Usted es un empresario que hace una actividad porque le es rentable, le deja beneficios. Y sabe que yo defiendo eso. Ahora, lo que yo no puedo defender es el monopolio. Porque en el monopolio, ¿qué es lo que pasa? Si usted es el único barbero del pueblo, se tiene que pelar todo el mundo con usted. Mal o bien, me corte o no me corte. Ahora, desde que hay dos, usted mide cuál lo hace mejor, cuál lo hace más barato, cuál lo hace más rápido. Pero el propio Estado aquí ha propiciado el monopolio. Pero lo primero que he dicho es eso. El Estado ha propiciado Pero el ¿qué ha monopolio pasado aquí? con la ley 6317? Porque se supone que, porque yo recuerdo la audiencia que tuvimos, o sea, había un caso entre los transportistas y el CONEP. Justamente esa sentencia dio al traste con la aprobación de la ley 6317 para regular el transporte y regular estos tipos de Le tiene miedo al costo político que eso puede tener, porque todos los transportistas están blindados por su poder económico y por su influencia política. El que no tiene un partido, que todos tienen alguno, aunque sea un partido de bolsillo y de bolsillo chiquito, ha tenido representación congresual, que insisto, yo soy el primero que defiende que todos los sectores
como bien dice Herodis, caramba, digan, yo estoy aquí, yo tengo que ser representado. Yo soy el primero que aplaude que los empresarios presenten candidatos a las altas cortes. Háganlo el resto a la sociedad civil, háganlo los profesores, háganlo los agricultores. El problema es la apatía de los demás. Lo que pasa es que le hemos dado la cancha a un grupo de gente que se la ha cogido para ellos. Eso es todo. Pero Herodis trae a colación acontecimientos que se han llevado a cabo, que se han suscitado en Argentina. Sí. Y qué bueno, ¿verdad? Traer a colación un caso argentino, un país desarrollado, donde el ciudadano tiene conciencia de lo que hace. En este país, señores, es un grupo de empresarios vividores que se dedican, señores, a acumular fortuna a costa, señores, de ese pueblo. Sí. Porque ¿qué resulta? Por ejemplo, lo que pasó con Ricardo Santos, amenazó con un paro. ¿Y dónde concluyó todo? Venga. En el Palacio Nacional. Sí. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa reunión, de esa negociación? Bueno, lucro para ellos. No le va a bajar un peso al flete. Claro que no. No le va a llegar a ninguno de ustedes una mercancía más barata. Porque en el fondo eso no es lo que le interesa a ellos. ¿Ustedes creen que le subieron un peso a los camioneros? Que muchos de ellos no duermen las 8 horas necesarias para reparar el sueño de la cantidad de trabajos que tienen, de rutas que tienen que cubrir al día. Bueno, olvídense de es eso. Que en el fondo no le interesa a ellos el bienestar de quienes cogieron la pela que cogieron hoy, de quienes se levantaron, caminaron kilómetros a pies y finalmente tuvieron que devolverse a su casa. Por eso yo sostengo. Mira, yo no. Por eso yo sostengo que además de la libre empresa, que voy a defender todos los días que venga este programa, hay que defender la idea de que, porque yo empecé por el individuo. Sí. En la medida en que el consumidor entienda el poder que tiene, muchas cosas van a cambiar. ¿Tú sabes cuál es la huelga que yo espero hoy? La del pasajero. Toda la vida lo he dicho. Es que tiene que existir. El día que llegue el boicot, el día que el pasajero, y cuando digo todos, digan, nosotros no vamos a seguir, por lo menos de tal día a tal día, consumiendo un servicio donde nos maltratan, donde no nos acomodan, donde nuestra seguridad queda en entredicho, vea el estado de esas unidades vehiculares. Y donde, si bien eventualmente se han hecho inversiones que yo las he reconocido, por ejemplo, el corredor de la 27 tiene guagua en buen estado, hasta Wi-Fi tiene, eso está muy bien. En la inmensa mayoría de los casos no es así, son las excepciones a la regla. Es el único servicio, señores, porque usted paga para que lo pateen. Pero vamos a ver, José Luis. ¿Por qué? Porque no hay opciones. José Luis, no las hay. Aquí estamos diciendo que, y no quiero defenderlo, porque yo no estoy en posición de defender los transportistas en lo absoluto. No estoy en esa posición. Ahora, el elemento es lo que tú resaltabas. El rol que están jugando ellos en pro de su sector. Sí. El rol que deberíamos nosotros jugar como ciudadanos en pro de nuestro sector, de nuestra ciudadanía. Claro. Ese derecho democrático y social que nos lo da la Constitución. Y que hay que no lo ejercitarlo, ejercemos. que hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo. Porque yo te voy a decir una cosa. Eso que me dice, por ejemplo, el doctor Ercindo Díaz. Señores, lo racional es que si tú analizas el sector empresarial, el core, si tú te vas al sector turístico, ¿para qué ellos exigen? ¿Es para nosotros o para ellos? No, para mejorar. Todos los sectores exigen para mejorar sus condiciones. Exacto. Y eso es lo que están haciendo los transportistas. Ahora, las acciones que han de venir. El problema es que de lo hacen ellos, sin libre competencia. Pero Tú vas a un resort si quieres. el entiende que Estado eso está mismo es bien. que es propiciador de los resort si quieres. ¿Usted monopolios. entiende que eso está bien? Porque el problema es que cuando nosotros comenzamos a defender las malas prácticas, la mala práctica es otra cosa. pero es una Pero es mala bueno que práctica. cada El sector defienda monopolio su es la interés. mala práctica y la propicia el gobierno. Pero el Estado. los intereses de quien le da el servicio, que es lo que estamos hablando. El usuario paga un servicio, el servicio con más irrespeto, Malísimo. el servicio de menos ¿Quién debe calidad, el servicio reclamárselo? más caro. ¿Quién debe reclamárselo? ¿Quién debe exigírselo? El propio Estado Pero con su ciudadanía. Sí, exacto, pero, O sea, pero ellos y el mismo Estado son quienes Mira, le dan el derecho de yo he hacer querido- todo esto. yo- Porque mira esta ley. Esta ley supuestamente es para regular este tipo de acciones y actividades, pero esa ley yo la veo más en contra del usuario que en contra de los mismos transportistas y de los mismos es una cadena. Recuerden que la ley mejor redactada, mejor pensada, mejor madurada y todavía mejor sustentada en una curul para luego ser aprobada, si no tiene un cumplimiento, es letra muerta. Aquí tenemos la ley del transporte, probablemente la más larga que tiene la legislación dominicana. Es una ley y reglamento extensísimo, lo cual está muy bien. Gran trabajo, Tobías Crespo, te felicito. Ahora, de ahí a que eso se implemente y que estén dadas las condiciones, estén dadas las... Señores, comencemos por el hecho de quiénes tienen que ser a cumplir, mal pagados, mal entrenados. Lo más lamentable de todo esto es que esos empresarios que se dedican a acumular riqueza, ¿saben lo que hacen?
usar esa riqueza, ese poderío económico que adquieren a través de actividades incluso ilícitas, para el sicariato, por ejemplo, entre ellos mismos. O sea, es verdad que hay decenas de hombres muertos que son hombres honorables del trabajo de esos sindicatos, y esos empresarios lo usan a ellos. Carne de cañón. Claro que sí, eso es, pero entre otras actividades. Eso es lo más lamentable, que como dice Rodi, bueno, el de a pie es el que tiene que convertirse en guardaespaldas, en seguridad. Pero ¿qué pasa? en fuerza de cañón. Recuerden el caso, a mí no se me ha olvidado. Yo siempre he dicho que la memoria mía, más que una virtud, yo creo que me va a causar problemas. Sí. ¿Ustedes recuerdan el caso de una disputa entre dos grupos choferiles? Claro. Por una ruta, que le tiraron ácido del diablo a las pasajeras que estaban en una guagua. Sí. Y un juez, que yo espero que no duerma bien nunca, hijo de aquello, de que no había pasado nada, archivó eso. Sí. Mira, pero el día de hoy también los choferes pararon las onzas que están haciendo un proyecto de ruta para dar un mejor transporte. Y tiraron bomba y todo. Tiraron bomba. Aquí, entonces, el irrespeto a nuestras autoridades, el irrespeto a nuestra sociedad, que ha sido objeto por parte de este grupo, deben ponerle un alto. Mira, y tenemos muchos años en este problema. No hay que ir a la Facultad de Física de Princeton ni de Stanford a estudiar soluciones. El presidente de la República tiene en su mano la capacidad por decreto de militarizar las calles de las principales ciudades, y hay suficientes efectivos militares, y declarar mercado libre la actividad choferil, para que todo el que tenga una unidad en condiciones mínimas que pague el marbete, ese día hacer el trabajo que los otros no quieren hacer. Y vamos a ver quién retuerce primero el rabo, si el pasajero o si lo que hacen es actividad. Acabo de José darme la razón con tras eso. La pausa venimos justamente con el discurso del presidente. Así que vamos a una pausa y regresamos. La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de ley que declara el 23 de septiembre de cada año como Día Nacional del Pelotero Dominicano. El hemiciclo aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que deroga el artículo 165 de la Ley 821 de Organización Judicial y la Ley 1021. También se aprobó en primera lectura la ley que crea el Colegio de Abogados. Esta pieza volvió a la Comisión de Justicia. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, expuso sobre el 55 aniversario del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Que junto con otros insignes dominicanos y dominicanas abonaron el terreno para que hoy nosotros estemos disfrutando de una democracia que nos ha costado a todos y a todas mucho sacrificio. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este
este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Regresamos con su programa Debates al Día. Amables televidentes, José Luis, Daniel, Herodis, el presidente sorprendió con el discurso. La primera sorpresa que en lo personal me causó a mí fue lo brevísimo del discurso. 18 minutos. Habló del cambio climático. Demasiado. Sí, claro. Se refirió al daño que provoca el narcotráfico a las sociedades. Y en sentido general se concentró en esos dos aspectos. También se refirió al asunto de la inserción del país en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso es una noticia trascendente para mí, en lo personal. O sea, yo entiendo que fue lo más importante. Pero yo creo que el presidente de la República debió abordar el tema migratorio. En mi apreciación, el país estaba esperando que el presidente abordara ese tema, porque cada día se pone un poquito más ácido ese tema, José Luis. Bueno, compañeros y amables televidentes, yo estoy igual que él, Cido. Pienso que el resto de temas, si bien son importantes, no hay dudas de que el presidente Medina sabe muy bien cuáles son los temas en la palestra internacional. Habló de la importancia que tiene entrar al Consejo No Permanente de Seguridad, nos convierte en un país donde se va a necesitar nuestro voto para elementos importantes, para disputas. Él habló de que va a ser un país presto al tema del diálogo, cosa que no siempre a mí me cae muy bien, porque lo que implica es que no vamos a fijar posiciones. Eso a mí me asusta siempre, pero bueno. Con respecto al tema que él Cido dice, donde queda el debe de este discurso, yo creo que se perdió una gran oportunidad para recordar que somos un país, que es un caso que no se presenta muy a menudo, que genera migración, emigrantes, de aquí salen dominicanos. Quizás no salgan tanto como en un momento. Pero no es lo que sale, es lo que entran, es la inmigración. Quizás no salgan tanto como entran. No, pero es importante abordarlo primero por ahí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, Elcido? El emigrante dominicano, en la inmensa mayoría de los casos, respeta la legalidad del país donde va. Incluso en los casos donde se ha ido por la vía de la ilegalidad, sea en la yola hacia Puerto Rico o en la condición de quedarse con un visado de visitante o de turista en los Estados Unidos, tarde o temprano, la tendencia es, y no lo digo yo, lo dice el Pew Research, que es probablemente el centro más avanzado de estadísticas y de estudios sociales de los Estados Unidos, que me encanta, por cierto, generalmente husmear sus estudios relacionados a los dominicanos, que son muy interesantes. Tarde o temprano ese inmigrante dominicano, un altísimo porcentaje, termina llegando a la legalidad por otras vías. Lo que quiero decir es, nosotros generamos emigración, de aquí se va gente. Ahora, la gente que se va, en la mayoría de los casos, es respetuosa con las normas del país a donde va. Entonces, tenemos al mismo tiempo una condición única en el continente. Generamos migración, pero absorbemos migración. Y la inmigración en un altísimo porcentaje del país más pobre del hemisferio occidental. El país más pobre del hemisferio occidental genera migración hacia Canadá, hacia Estados Unidos, pero por tierra es más fácil cruzarse a la República Dominicana, generando una carga que todos conocemos y que no voy a describir, y que pone a prueba a un Estado que todavía no llega a los niveles de satisfacer sus servicios públicos a los ciudadanos, de modo que era un perfecto lugar y momento para recordarle a ese ejército de ONGs que no se quita a la República Dominicana de la boca, y ese ejército, sobre todo de profesionales del victimismo, léase los diplomáticos haitianos, para poner las cosas claras. No sé si se va a presentar pronto otra oportunidad, pero la próxima hay que aprovecharla. Mira, antes de que Herodis acabe con nuestro presidente y con el país, yo que no tengo nada en contra de nuestro presidente, lo único que puedo decir, gracias Valentín que está con nosotros. Mira, sobre el discurso de nuestro excelentísimo señor presidente, ciertamente, sí, porque hay que tratarlo con todo el respeto que merece, ciertamente desaprovechó una gran oportunidad. Entiendo que fue un discurso totalmente falso, un discurso vacío, un discurso que nunca aterrizó. Nosotros nos quedamos esperando el discurso.
Yo lo que escuché fue un poema. Cuando yo vine a entender qué era el discurso, ahí fue que yo me atemoricé y dije, pero ¿de qué país es que él está hablando? Y eso que lo trata bien, Valentín. ¿De qué país está hablando nuestro excelentísimo señor presidente, con todo el respeto que me merece, porque es mi presidente? Parece que el presidente Danilo Medina no recordaba que ese discurso estaba televisado y que los dominicanos que vivimos aquí y que somos objeto de la delincuencia y de los atracos, estábamos mirándolo. Y él venir a decir y a dar cátedra de seguridad ciudadana y dar cátedra de cómo se puede controlar la delincuencia en un país y de cómo se puede controlar el crimen organizado, óyeme, esto da vergüenza. Que un presidente se atreva a lanzar un discurso tan falso, tan vacío, ante profesionales que sabemos la realidad que está pasando en nuestro país. Yo entiendo, y para ayudar un poquito al presidente, que se le extravió el discurso que él tenía preparado para complacer a los dominicanos que hemos apostado a él. Nosotros tenemos temas que tocar en este país. Aquí hay un tema de economía, aquí hay un tema de migración, aquí hay temas de delincuencia que usted debió tocar, para que nosotros sepamos que tenemos un representante en la República Dominicana que tiene los pantalones bien puestos y que habla de las cosas como son. No ir a un país donde a usted no lo conocen y donde no conocen la realidad y hablar lo que usted quiera. Porque es muy bueno hablar fuera de aquí, donde no lo conocen, donde ellos no viven. Pero yo que vivo aquí y mis compañeros también, sabemos todos la realidad de la República Dominicana. Y paso la pelota. Yo supongo que Yeroy no va a decir más nada. Supongo yo. Porque yo sí tengo que decir cosas. Nangeri habló muy bien. Estamos muy de acuerdo. Permíteme a mí entonces. Sin embargo, mira, yo voy a decir RT a lo que ella dijo. No, yo voy a decir cosas interesantes que entiendo que el presidente sí dijo. Claro, muchísimo. Pero un gran poema, porque óyeme, si él hubiese competido por el concurso del mejor poema, se lo gana porque bien que lo recita. Ay, Dios. Sigue hablando, yo no bien que problema. sabe recitar. Yo te escucho muy bien. Bueno, como Daniel habló por ahí, no, sin embargo, yo quiero resaltar algo positivo que escuché de él. Para decir algo de él, No, él hizo, porque fue a pedir algo, pidió algo. El presidente pidió que se cree un fondo para las condiciones climáticas de los países. No dijo los países pobres, para los países. Un fondo de seguridad, de contingencia, ¿no? Y eso lo veo interesante, para desastres y todo ese tipo de cosas a nivel de fenómenos naturales, y sobre todo nosotros que evidentemente estamos en una zona bastante vulnerable en ese sentido. Ahora, ¿qué es cierto? ¿Qué sí también dijo el presidente? Lo que dice algunas cosas Nangeri. Yo escuchaba, por ejemplo, como decía que nosotros a nivel de seguridad, lo bien que estábamos. Yo escuchaba a nivel de seguridad del tipo del narcotráfico y estas cosas, los preparativos, la preparación que tiene el Estado Dominicano para evitar esos males sigan incrementándose. Se le olvidó decir, por ejemplo, que aquí ahora en la frontera lo que se están atracando, agarrando mucho ajo y cosas así. No necesariamente droga, cosas como esa, ¿no es verdad? Sí. Ajo, es que yo veo que aquí se está... de hecho, ahora hace unos días o hoy mismo, pues, hubo un gran atraco de ajos. Hay unos detectores de ajo. Yo imagino que esa es la seguridad que se refiere el presidente de la República en este sentido. O sea, lo digo esto de manera jocosa, pero la verdad es, ya quizás siendo un poquito más serio en este sentido, es que a mí me dio pena cuando el presidente dijo que el crimen organizado se está combatiendo incluso con las orientaciones desde las escuelas. Yo dije, ¿cómo? Y me impactó mucho. Es cierto lo que se ha dicho. No creo que el presidente estableció los temas y la forma que debió establecerlo. Lo sentí nervioso de que arrancó. Lo sentí inseguro sobre lo que estaba diciendo. Y eso lamentablemente no creo que nosotros como país, porque recuérdense que él representaba a República Dominicana, no siento que aportamos nada en absoluto a esa gran asamblea de la ONU. Bueno, el reconocimiento por parte de Herodis de que ciertamente D'Angeli se desaforó en su intervención. Él no ha dicho eso. Me permite decir, no más palabras magistrado. Él no ha dicho eso. Me permite a mí decir, no más palabras magistrado, porque ustedes saben que Herodis, que es el más enconado crítico por cierto, de este gobierno, él
no estar de acuerdo en el 90% de las cosas que dijera Angeli, evidentemente, que yo pudiera decir no más palabras magistrales. Doctor Díaz, permítame decir antes de culminar, que algo sí no me sorprendió. Yo lo esperaba, y si pudiera adivinar así los números de la loto, créame que a todo el mundo aquí le regalara una casa. Sí sabía que el presidente no iba, como sus homólogos de América Latina, a hablar del tema venezolano. Lo ha ignorado olímpicamente siempre que ha podido. Para el presidente Medina, para el canciller Miguel Vargas Maldonado, no existe la crisis humanitaria venezolana, y al gobierno de Nicolás Maduro no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Eso también yo quiero terminar diciendo que, con la salvedad de que realmente yo estimo que él quedó a deber un poco en lo que tiene que ver con la parte migratoria, fue una gran pieza oratoria, fue un gran discurso en el contenido, porque en estos tiempos, señores, lo que más importa es el contenido. No, ya Peña Gómez, el gran Peña Gómez, el inolvidable Peña Gómez, el histórico líder, doctor José Francisco Peña Gómez, no está vivo, que era el hombre de las oratorias, de los discursos de horas. Sí. Ahora son los contenidos los que importan. Y Danilo Medina, evidentemente, que te disertó un discurso de 18 minutos, pero caracterizado por un gran contenido. Y por eso, yo en sentido general entiendo que, independientemente de que quedara de ver algo en lo que tiene que ver con el hecho de no abordar el tema migratorio que lo estaba esperando la sociedad dominicana, el país, ciertamente pienso que se trató de un gran discurso, sobre todo por pero el no solamente ese tema, y quiero aclarar algo. Mira, porque son muchas las personas que están a la expectativa con cada una de mis intervenciones. Yo no soy PRMista, yo no soy política, yo no soy PLDista, yo soy dominicana. No, soy dominicana. Y yo digo las cosas como son, sin temor a nada. Y quiero decirle esto a todo el que me está mirando. Había un partido que se llamaba Partido Dominicano. El dominicano sabe lo que está pasando en este país y la ola de inseguridad que hay. Y si yo tengo que decir las cosas como son, nunca la voy a callar. Y si no la hago por aquí, la hago por aquí, la hago por cualquier lado. Pero yo voy a exigir que ya las cosas en mi país cambien. Y yo entiendo que esta es la forma. La pelea se hace desde ya. Señores, nosotros nos vamos y mañana. Hasta mañana, Dios mediante. Pero mañana seguimos con más de su programa Debates al Día. Buenas noches. Y nosotros nos quedamos acá porque Herodis, claro, porque yo pensaba. Coincidieron Herodis y Tangel. No, porque Herodis.